Vamos a hablar acerca de un tema muy debatido. El fin de este tema que voy a dar no es debatir ni confrontar a nadie. Simplemente espero dejar en claro muchas cosas acerca del diezmo. Y este simplemente será un pequeño tema, más pequeño que los que siempre hemos dado. Y será llamado 7 cosas que no sabías sobre el diezmo. Hoy existe un gran debate en torno al tema del diezmo. Surge la pregunta de, ¿la iglesia actual tiene la obligación de diezmar? Existen distintas posiciones respecto a este tema. Hay un grupo que dice que hoy no se debe diezmar, o mejor bien dicho, no es obligatorio porque eso pertenecía al tiempo de la ley. De ese mismo grupo hay quienes ven el diezmo hoy como una forma de sustentar la casa de Dios. Y vemos a un segundo grupo que dice que se debe diezmar porque en el Nuevo Testamento se hacía. Pero para contestar a este segundo grupo que dice que sí se debe diezmar porque en el Nuevo Testamento se hacía, vamos a leer Mateo 23. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Vemos que entre los que dicen que hay que diezmar, hay quienes piensan que el que no diezma acarrea maldición y hasta pueden ir al infierno. Y ellos se basan en Malaquías 3, un pasaje donde Dios reclama al pueblo de Israel por apartarse de sus leyes. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 8, 12. Este es el capítulo y el versículo del 8 al 12 que entre los que dicen que hay que diezmar, ellos se basan en este capítulo y en estos pasajes. Pero lamentablemente a la hora de tocar el tema del diezmo no se profundiza lo suficiente. Solamente se les toca este punto y ya ellos se espantan. Y muchos no salen de Malaquías 3. Otros citan uno que otro versículo donde se menciona el diezmo. Pero ¿qué era en realidad el diezmo, hermanos? ¿Por qué se daba? ¿Para qué servía? Es lo que debemos de saber. Antes de entrar en materia, aclararemos algunos puntos que quizás los que no han salido de Malaquías 3 no se han dado cuenta. En primer lugar, no se diezmaba dinero, sino del fruto de la tierra y el ganado. Hay muchos que dicen, es que en ese tiempo que había, también había dinero, hermanos. Si nosotros leemos bien la Biblia, no vengamos con esos argumentos que no tienen valor bíblico, porque también había dinero. En el Antiguo Testamento había cosas de valores como oro. El alfolí, punto número 2, el alfolí no era una especie de alcancía colgada en una pared donde echabas dinero. Vemos que era un granero o almacén. Y en tercer lugar, como tercer punto, el diezmo servía para alimentar a los sacerdotes. Otro detalle es que si uno va a cumplir esa ley, creo que debe seguirla al pie de la letra, como enseña la Biblia. Las leyes del diezmo están escritas en Levítico 27, 30 al 33 y Deuteronomio 14, 22 al 29. Y a continuación dividiremos estos dos pasajes bíblicos en 7 puntos que se explicarán por sí solos y agregaremos un pequeño comentario en alguno de ellos. En primer lugar, se diezmaba desde antes de la ley. Claro que son pocos registros de los personajes que diezmaron antes que se haya establecido como ley. Pero entre esos Abraham, no sabemos si Abraham diezmaba con regularidad, pero tenemos en la Biblia este registro de que dio los diezmos del botín obtenido en su victoria entre los reyes del oriente. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote
para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo de los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. También encontramos a Jacob en Génesis 28, 20 al 23. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí, a diferencia de Abraham, vemos un caso en particular con Jacob. Vemos que en el caso de Jacob, él le puso una condición a Dios. Prácticamente él no quiso diezmar solo porque sí. Él puso la condición de que si Dios lo ayudaba, iba a sacar los diezmos. Estaba pactando, pero en la ley los diezmos no se daban con la condición de que Dios te bendijera. Así que, hermanos, lo siento mucho, pero el pacto no es bíblico. Nosotros no podemos pactar con Dios porque las cosas las tenemos que hacer porque Dios las manda, no por condiciones. Los diezmos había que darlos sí o sí. Y lo veremos en el punto 4, hermanos. En el punto 2 vemos que la ley mandaba a diezmar el fruto de la tierra. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, Jehová es cosa dedicada a Jehová. Lo vemos en Levítico 27:30. En el tercer punto vemos, también se diezmaba del ganado, vino y aceite. Dice Levítico 27:32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Vemos en Deuteronomio 14:23b, dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a tu Dios todos los días. Y vemos que si diezmaba comida, si diezmaba del ganado que tenían las personas, del vino y el aceite. En el punto número 4 vemos que se diezmaba anualmente, y lo vemos en Deuteronomio 14:22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y vemos una palabra muy importante, indefectiblemente. Indefectiblemente quiere decir que no puede faltar o dejar de ser. Entonces, al ver esta palabra y el significado, había que diezmar sin falta cada año. No importa que te haya ido bien o que te haya ido mal. No había pretexto. En el punto número 5 vemos que el diezmo era comido por el ofrendante en un lugar escogido por Dios. Vemos en Deuteronomio 14:23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 14:23. Y no solo eso, en el punto 6 vemos que si el lugar que Dios escogió para que te comieras tus diezmos estaba muy lejos, deberías vender el diezmo y con ese dinero comprar todo lo que deseabas en el lugar escogido para comerlo delante de Dios. Lo vemos en Deuteronomio 14:24 al 26. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para ponerlo en su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Nótese que está hablando de dinero, dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Así que vean que sí había dinero, no solamente comida y ganado. Dice, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero, nuevamente vuelvo a tocar, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Deuteronomio 14 del 24 al 26. Y el punto número 7, hermanos, el diezmo servía para sustentar al levita, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Dice Deuteronomio 14, 27 al 29. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene para ti ni heredad contigo. Al fin que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Deuteronomio 14, 27 al 29. Así que, hermanos, hemos tocado 7 puntos que yo creo que son muy claros y no es que yo lo esté diciendo. Estamos leyendo la Biblia.
Biblia. Lamentablemente, cuando tocamos el tema del diezmo, nada más no salimos de Malaquías 3. ¿Por qué? Y leen nada más lo que les conviene. Tener a la iglesia espantada. Quieren tener a la iglesia haciendo las cosas a fuerzas porque solamente piensan en sus ganancias deshonestas, hermanos. Y quiero terminar dando mi conclusión y recomendaciones, hermanos. El diezmo no debe de ser visto como un mandamiento que si no lo cumples te vas al infierno. Lo que hacemos hoy con el diezmo se aleja por mucho a lo que era el diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo debe ser visto hoy como una manera de ayudar a la casa de Dios con sus gastos y debe de hacerse de manera voluntaria y anónima. Eso es eliminar los alfolís y los sobres con el nombre del diezmante. Como lo decía, debe de ser una manera voluntaria porque dice la Biblia que él ama al dador alegre, no al que da sin ganas de dar, da tristemente. Como ya decía, pues al principio, que un grupo dice que sí se debe diezmar porque el Nuevo Testamento se hacía. Tenemos que tener mucho cuidado también cuando decimos esto, porque ya ven lo que dijo Jesús en Mateo 23:23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vemos que aquí en el Nuevo Testamento dice, y dejáis lo más importante de la ley. Dios no está poniendo el diezmo por lo más importante. Está diciendo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Y muchas iglesias hoy en día hacen lo que hacían los escribas y fariseos hipócritas en ese tiempo. Porque dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente en el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Solamente exigen y hacen lo que los fariseos escribas piden el diezmo y lo piden y muchas de las veces ni ellos diezman y dejan de hacer lo más importante de la ley. No se ocupan de sus ovejas, no se preocupan por su iglesia, de cómo está. No tienen el valor de enfrentar y de corregir a su iglesia. Bueno, hermanos, pues de esta manera terminamos este pequeño y muy importante tema. Dios los bendiga y me preguntarán por qué doy este tema, porque ya estoy cansado de la gente que quiere espantar y dice que la gente que no diezma acarrea maldición. Hay que leer más la Biblia y ver si esto es verdad. Dios los bendiga.